Las niñas y los niños tenemos derecho a vivir libres de violencia en la casa, en el barrio, en la escuela y en todo lugar. Si una persona nos toca o nos obliga a tocar sus partes íntimas, a ver imágenes de contenido sexual, nos obliga a dar besos con amenazas y chantajes, aprovechándose de nuestra corta edad, eso es violencia. La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es un delito que no debemos callar. Nadie puede obligarnos a que guardemos ese tipo de secretos. Debemos buscar ayuda y contarle a una persona de confianza que nos quiere y nos respeta. Hablemos con los niños y niñas acerca del abuso y la violencia sexual, un delito que nunca debe callarse y casi siempre se comete dentro del hogar o por personas cercanas a la familia. ¡Sumate! Vos y yo podemos prevenir la violencia contra las mujeres y niñas. Corran, brinquen, salten, vamos a empezar. La maestra Luna, vamos a escuchar. Les presentamos la maestra Luna. Todas las estrellas pueden aprender y los grandes cambios ya los van a ver. Educar para cambiar. Cambiar para educar. Un programa radial sobre temas relacionados con la educación. La maestra Luna. La 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 la. La 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 Maestra Luna. Lo que observo yo, por lo menos en la escuela donde estudia mi hija, es que hay niñas que tienen conflicto, tal vez por preferencia, tal vez hay niñas que tienen amiguitas y la amiguita se juntó con la otra, entonces después quiere regresar a su grupo y entonces ya le dicen, no, vos no vas a estar con nosotras porque andabas con la otra. Entonces hay esos tipos de conflicto entre niñas. También tal vez por cuando hacen grupo y tal vez algún alumno dio menos dinero que el otro, cuando les toca hacer trabajo. Entonces tal vez por eso también no lo aceptan porque el uno dio más que el otro dio menos. Entonces por esa parte también tienen conflicto las niñas y los niños. Muy buenos días a toda la audiencia del programa La Maestra Luna, a todas las personas que nos acompañan y que están ahí, ¿verdad?, para aportar siempre para el programa La Maestra Luna. ¿Qué tal, Maestra Luna? ¿Cómo estás? Buenos días, aquí atenta y escuchando siempre las inquietudes de las madres, de las personas adultas que estamos con niñas y niños y dispuestas también a compartir todas estas situaciones que se nos presentan, que podemos ir aportando, compartiendo desde cada una, desde nuestra experiencia y desde nuestro sentir también, de nuestros aprendizajes para aportar a esta educación, a esta crianza de las niñas y de los niños. Y es que, bueno, seguimos aquí desde la Maestra Luna aportando nuestro granito de arena, ¿verdad? Como docentes, como maestras, como decía Martí, ¿verdad? A mí me enseñaron de que cuando uno aprende, pues también tiene que contribuir a la educación de las y los demás. Por eso aquí en la Maestra Luna, siempre que estemos vivas, que estemos alerta, que estemos con esa voluntad de poder aportar. Y hoy enseñamos a la niñez, ¿cómo enseñamos a la niñez a resolver problemas, verdad? Eso estaremos hablando a lo largo de este programa. Maestra Luna, que me acompañas, en primer lugar podemos decir, ¿verdad?, que qué es problema, qué es conflicto para las niñas y los niños. ¿Cómo definimos eso? ¿Problemas o conflictos? Para que nos ubiquemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Porque los problemas, yo digo, los problemas siempre nos siguen. Siempre tenemos problemas, siempre tenemos conflictos. O sea, eso no nos escapamos. Siempre que estemos vivas, siempre que actuemos, siempre que hacemos algo, siempre que estemos involucradas, siempre que estamos trabajando, estamos actuando, siempre va a haber problemas, siempre va a haber conflictos. Entonces también tenemos que aprender a resolverlo. ¿Qué significa? Buscarle una solución adecuada, una solución que sea de gran beneficio, ¿verdad? Para las niñas, para los niños, para las madres, como decimos. Ya escuchábamos a una madre, ¿verdad?, que observa
que entre las niñas y los niños, pues tienen problemas. Y qué mejor que enseñar a las niñas y los niños en su edad, ¿verdad? Para que cuando crezcan puedan resolver problemas, ¿verdad? Y que no nos pase muchas veces como muchas adultas y muchos adultos. A lo mejor a nosotras nos ha pasado, ¿verdad, maestra Luna? Que a veces tenemos problemas y buscamos cómo solucionarlos donde ambas partes podamos ganar, digo yo, ¿verdad? ¿Qué te parece, maestra Luna, si nos definís qué es para vos un conflicto, un problema? Sí, el conflicto pues tiene que ver con cuando alguna de las personas no está de acuerdo con algo o pasa, hay una alteración, hay algo que no estoy de acuerdo y no me parece. Entonces ahí ya se genera, se puede generar una discusión, se puede generar eh, diferentes situaciones de esa situación que no se puede llegar a un acuerdo. Ve que puede ser, cada una tiene su forma de pensar, su forma de ver de determinado tema, o no escucha a la otra persona el argumento de la otra persona y se puede generar esta discusión, este conflicto, y puede ser de diferente forma. Entre la niñez podría ser también, ya lo que escuchábamos de la mamá, pero también puede ser en un juego, por no cumplir la regla del juego, uno cumple, el otro no cumple, entonces ahí ya se genera un conflicto o un pleito entre ellos y llegar a saberlo resolver es el punto ahí. Y también se originan desde que también esas grandes divisiones que hay en el mundo, ¿verdad? También porque ella tiene, él no tiene, él tiene, ella no tiene, ¿verdad? Eh, una persona tiene la información, otra no tiene la información. Una persona es de un color, la otra es de otro color, como decir, ella tiene un pensamiento, otra tiene otro pensamiento. Cada niña, cada niño tiene su propia historia, cada niño viene de una educación diferente, venimos de escuelas diferentes, venimos de diferentes lugares, cada quien tiene sus propios saberes. ¿Me entiendes? Yo pienso que tiene muchas causas, ¿verdad? También los problemas, los contextos también en que muchas veces nos encontramos y también a veces cómo estamos también con las emociones, con los sentimientos a flote, porque ¿cuál es la emoción, maestra Luna, que nos sale cuando tenemos un problema o un conflicto? ¿Cuál es la emoción más fuerte? Hay mezcla de emociones, hay enojo, esas son cosas que sobre todo el enojo, y esa es una de las cosas cuando no aprendemos a canalizar las emociones, no sé canalizar un enojo, no sé cómo trabajarlo. Entonces ahí es donde ya nos alteramos, peleamos, incluso en la niñez pasa hasta los golpes y también en los más grandes, pero sí, en los conflictos se genera una serie de emociones que depende también de cada persona cómo va a reaccionar, cómo hemos aprendido, cómo nos han enseñado a llevar un conflicto, a enfrentarlo, si realmente o cómo estoy yo, si yo puedo realmente lidiar con eso. De una niña a un niño puede enfrentarlo, puede hablarlo, puede decir lo que está sintiendo, puede sacar ese enojo de una manera que no daña a otra persona, o ese enojo la saca dañando a otras personas a su alrededor. Entonces ahí es donde tenemos estas mezclas. Puede ser también puede llegar a esta tristeza, a esta frustración cuando no se puede resolver algo. Entonces tenemos como una mezcla de emociones que va a depender del tipo de conflicto, del tipo de persona, cómo somos, cómo hemos aprendido a gestionar esas emociones. Así es, maestra Luna, y a veces también tenemos problemas internos con nosotras mismas que muchas veces hasta nos podemos golpear con el problema que yo tengo y vos me podés golpear con el problema que vos tenés, ¿me entendés? Los malos entendidos. Y eso también pasa en la niñez. Yo pienso que es normal muchas veces que estamos así, que llegamos a veces a problemas por esas diferencias de donde venimos y de lo que somos, ¿verdad? Y
Y a veces no buscamos la solución. Y es ahí donde se convierte, y siento yo, en el conflicto, cuando ambas partes están negativas y no se busca la alternativa de fondo, porque a veces a mí me han dicho, es que vos tenés algo contra mí en el fondo, ¿verdad? Tú tenés algo contra mí en el fondo, porque claro, yo me pongo en la experiencia, ¿verdad? Para también entender a las niñas y los niños y ver de qué manera yo puedo enseñar a ellas y a ellos. Pero a veces me dicen, si no hubiese nada en el fondo que tenés contra mí, ¿verdad? No lo mirás como problema. ¿Cómo ves vos esta situación? ¿Pasa eso? Sí, eso puede pasar, por eso también me refería a cómo somos, a cómo hemos aprendido, porque emocionalmente las personas somos tan diferentes, como también no nos han enseñado a gestionar todo lo que es la inteligencia emocional, que ahora pues tiene Sí, su nombre cada cosa, pero sí es esto de no aceptar también. A veces no quiero aceptar el por qué peleo tanto con una persona o no puedo identificarlo, porque una de las cosas es poder identificar el conflicto. Y sí, se siente eso y puede ser que haya algo de fondo, como se dice, y no puedo gestionar por esa cosa que me anda molestando. Podría ser cierto, pero también podría ser una percepción de la otra persona, una idea, una interpretación, porque en los conflictos generalmente es lo que pasa, se genera un mayor conflicto porque la otra persona quizá interpreta. ¿Y cómo va a interpretar? En base a su emoción, en base a su estado de ánimo, en base a su experiencia, en base a las diferentes situaciones que estés viviendo, y a lo mejor lo que dijo la otra persona no es así, simplemente a lo mejor lo dijo de una manera tranquila, de una manera sin querer generar un conflicto. Si se malinterpreta o si se interpreta a mi estado de ánimo en ese momento, entonces ahí ya se puede complicar la discusión o la situación. Y lo mismo pasa con las niñas y los niños, solo que en la niñez lo podemos ver de una manera más sencilla, como decíamos, en los juegos, cuando se está en un lugar, en espera de turno, a veces no se espera turno y el otro se quiere adelantar y ahí se va generando. Entonces, en la niñez es donde tenemos que apuntar a que las niñas y los niños aprendan a resolver los conflictos que se les presentan. sí, maestra Luna, porque muchas veces nosotras pues somos el ejemplo, ¿verdad? Las adultas, los adultos somos el ejemplo y así como nos miran resolviendo los problemas, discutiendo por una u otra situación, pues las niñas y los niños copian esto y después vienen y se resuelve todo con ira, con enojo, o sea, nos dejamos contaminar por la emoción de la otra persona y esas dos emociones negativas, ahí donde se choca y a veces se llega hasta o sea, las ofensas verbales, las ofensas, ¿cómo diría yo? Los maltratos también, el aspecto físico, ¿no? Se llega hasta los golpes y se puede llegar a más. Y yo pienso que es ahí donde las maestras, los maestros, las madres, los padres de familia, la familia, toda la sociedad que está en el entorno, tenemos que ver ahí con las niñas y los niños cómo le enseñamos a resolver esos conflictos, esos problemas que vienen eh, ya es parte de nuestra historia, vienen consigo mismo por eso, porque no pensamos iguales, ¿verdad? No, yo creo que el mundo también sería aburrido si todo el mundo pensara igual. Yo creo que eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿verdad? De las historias de donde vienen las niñas y los niños, de todo este contexto, de todas las divisiones, de todas las diferencias y que esto pues va con nosotras, el problema va con las niñas y los niños. Pero si una niña o un niño aprende a resolver los problemas con soluciones adecuadas, con respeto, ¿verdad? Con cariño, como decimos maestra Luna, a controlar o a digerir, a transitar muy bien esas emociones, a canalizar muy bien esas emociones, pues
vamos a tener grandes personas después en el futuro, ¿verdad? Estas personas adultas que van a resolver los problemas de la manera más tranquila, donde ambas partes podamos beneficiarnos, donde ambas partes podemos ganar. El autoestima podría ser un gran elemento, ¿verdad? Eh, para poder tener esa capacidad de resolver problemas así con soluciones beneficiosas para ambas partes. Eh, ¿Qué te parece, maestra Luna, si hablamos de los principales conflictos que vemos en las niñas y los niños? Como decía esta mamá nos hablaba esta mamá entrevistada nos hablaba de que los conflictos que miraba que pasaban en las niñas, en sus niños, también es la formación de grupos en clase. O sea, conmigo no te juntes, no, con esas no te juntes. Y si se junta conmigo, que no se junte con aquellas. ¿Cómo ves vos esta situación? ¿Qué otros problemas hay alrededor de los conflictos en clase, en los grupos? Porque yo lo viví también. O sea, yo quería juntarme con alguien y alguien me decía, no, esta persona es haragana. No, con esa no te junté. Y yo no la quiero en mi grupo. Y yo me sentía mal, porque yo digo, yo quiero ayudarle a esta persona. ¿Cómo lo ves esto? Sí, eso pasa de no querer, entre las amistades, querer controlar también, no solamente para trabajar en grupo, sino que también para controlar el control entre las amistades. Ahí empieza un poco eso, el no le hables a ella, o si le hablaste a ella, ahora no me hables a mí. Ahí ya se empiezan a dar como estas señales de control de la propiedad, de vos sos mi amiga, vos sos la que va a estar conmigo, y eso se va generando y aumentando, y también llega a suceder en los noviazgos, también eso llega lo del querer la posesión, el controlar, y eso genera pues gran conflicto porque no se tiene por qué aceptar, y tristemente se llega a aceptar esto y se llega a ver de una manera tan tranquila y tan aceptable. Y como también decía, lo de las reglas del juego, el no cumplir las reglas del juego, entonces eso ya genera los pleitos. De una de las cosas que me llamaba la atención que decía la mamá del inicio es también por lo que tiene la una y tiene la otra, entonces ya van los chismes, ya van el, ay, vos tenés, ay, mira esa, ay, mira, se la da. Todas esas cosas va creando esta malestar interno en cada una, y después van generando estos pleitos, me caes mal, que vos me hiciste tal cosa. Entonces esto va como presentándose desde chiquito, o también cuesta acercarse a los grupos, entonces eso ya genera también conflictos internos que decíamos de un momento, en algún momento, y poder hablar. Los prejuicios también que tenemos muchas veces, porque dice, mira esta chavala cómo anda, mira esta chavala cómo es sobrada, es aquí, es allá. No sé, cuando vos le hablas, cuando una chavala le habla a un chavalo, o cuando un chavalo le habla a la chavala, ¿me explico? También se generan todos estos tipos de problemas. El que vos hagas la tarea y la otra no haga la tarea, el que uno entienda la tarea y el otro no entiende la tarea, el que vos me agarres el tajador o me agarres la mochila o me agarras las cosas sin tu permiso, y después vengo yo y le jalo el lápiz de donde sea con fuerza, y, o sea, todos estos problemas pues también los miras en la escuela, de que alguien te agarró el lápiz y después vos decís, lápiz es mío, y se lo arrancas de las manos, del puño donde lo tiene tomado. ¿Cómo ves esto? Sí, el respeto también en los conflictos está presente cuando no hay respeto hacia la otra persona y hacia las cosas. Es uno de los principales, podernos aprender a aceptar, a respetar, esto no es mío, no lo toco sin permiso, poder, lo que sea de los prejuicios o las etiquetas también, cuando se le dice este niño es el que agarra las cosas, este es el niño que se la lleva, mira, cuidadito te acercas a ese porque ese le gusta agarrarte las cosas. Entonces, todo eso ya genera muchas inquietudes
entre ellos, entre ella, y ya se va creando aquel ambiente feo de pleito, Entre las de, dos personas, dos partes. Ajá. sí, Y, así mi- es. Entonces, y mira, maestra Luna, también cuando a veces las maestras o los padres o la persona que tutorea, ¿verdad? Que es responsable, que está al frente en las niñas, bueno, no es que estamos culpabilizando, ¿verdad? No es eso, pero sí se da muchas veces que se nos escapa cosas y lo hacemos, de premiar a uno y al otro no, estimular al uno y al otro no, felicitar al uno y al otro no, darle a uno y al otro no. ¿Me entiendes? Y a veces los comparamos y decimos, es que vos no sos como fulanito, es que vos no estás entendiendo como fulanito, ¿me entendés? O vos te pareces a fulanita, te pareces a fulanito, que es tonto, que es tonta, ¿me entendés? Estas cosas, yo creo que esto tenemos que irlo quitando de raíz, como maestras, como maestros, como docentes, como personas que somos responsables y que somos ejemplos para las niñas, para los niños, porque estamos ahí para educar. O sea, se necesita todo un pueblo, ¿verdad? Para educar a las niñas, a los niños, para que en el mañana pues tengamos unas mejores formas de resolver los problemas, de resolver los conflictos y que no llegue a la violencia, ¿verdad? Porque los conflictos de ahí se va comenzando, de los problemas, de los conflictos, se va generando violencia, ¿verdad? Violencia emocional, violencia verbal, violencia física, o sea, hasta hacernos daño y hasta no ver los problemas con naturalidad, porque siempre vamos a tener problemas, o sea, y qué alternativas, qué herramientas podemos agarrar, qué cosas podemos aprender nosotras de todo lo que nos ha pasado en nuestra vida para enseñarle a las niñas y los niños. sí, porque muchas veces las palabras o las ofensas no se ven como violencia y lo son. Tenemos un comentario que nos llegó al Sí, WhatsApp. Dice, adelante. pienso que mucho se habla de convivencia en las escuelas, pero no se habla de resolución de conflictos y la inteligencia emocional, y se sabe que el comportamiento de nuestras hijas e hijos es el reflejo de nuestra crianza. Así que hay que cambiar y dar oportunidades a las nuevas ideas para educar. Si es, necesitamos esa experiencia de otras personas, de otros según lo que hemos ido aprendiendo para realmente poder enseñar, para poder criar, guiar a estas niñas y estos niños. Y como decía maestra, de que se necesita todo un pueblo. Eso es un proverbio muy bueno, muy acertado para en lo que significa la educación en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, porque a veces es más fácil enseñarle a una niña o un niño que también que en la adolescencia, en la juventud, muchas veces no se le escucha a la persona adulta, ve, hay mucho rechazo dependiendo también de cómo se ha ido eh, creando esta comunicación, esta relación, pero sí cuesta más. Entonces hay que empezar desde la niñez para que en la adolescencia, en la juventud se nos haga un poco más fácil este poder compartir, poder guiar. Y ¿Cómo, en este, cómo podemos también ir educando, ir creando esta autoestima también entre todo el estudiantado? O sea, que no es porque sea porque este esté atrasado y el otro sea avanzado, solamente voy a querer al avanzado, ¿me entendés? Cuando el que está menos avanzado, pudiéramos decir, ¿verdad? Está necesitando de mí, está necesitando de que yo junte también al que está más avanzado con otro que está con dificultades para que se puedan ayudar. O sea, crear ese valor de la solidaridad. ¿A dónde están nuestras estrategias? ¿Cuáles podrían ser, digamos, esos elementos que nos podrían ayudar? sí, tiene eso. Lo de la autoestima es uno de los puntos principales para Sí. que yo pueda enfrentar lo que se me presente, el estar bien yo internamente, ¿ve? Y poder acompañar a las niñas y los niños que sean el quererse ellas y ellos mismos. Ve, Pero otra de el autoestima, o sea, muchas veces solo las niñas y los niños se les dice, la autoestima es tal y tal cosa, pero realmente no se practica.
que verdaderamente yo tengo que tratar a la niña, al niño, para que tenga esa autoestima y pueda aprender a resolver esos problemas? ¿Cuál es? Por Sí, ejemplo, lo que comentaba de que aprender a aceptarse como soy, el quererse, el sentirse querido, el sentirse que aceptado, aceptada, el poder tener esa seguridad interna, el que poder no maltratemos hablar, también. ese Sí, cariño, ese compartir, ese involucrarlo para que siente esa seguridad y así poder realizar poder reconocer esas emociones que se presentan en un determinado conflicto, ¿ves? Para poder desarrollar también toda esa capacidad de empatía. Necesitamos también tener empatía para poder resolver un conflicto. La escucha es importantísima en las relaciones, en la resolución de conflictos, de poder, el aprender a escuchar qué es lo que me está diciendo, no lo que no lo que yo estoy interpretando. Entonces, esas son cosas que sirven para la resolución de conflicto y ahí y en la niñez se puede aprender, se les puede enseñar desde ese punto donde lo estamos como enfatizando, el que puedan tomar decisiones también es otra de las cosas que nos ayuda. Y ahí vamos a ir siendo también creativos para inventar cómo, porque sí, sí, no aprendemos a eso, no, eso, no lo enseñamos también, a hablar, a eso, poder hablar de la situación, dialogar. eso, el dialogar, el decir, esto no me gusta, esto me molesta, lo que me estás haciendo me estás molestando, no estás respetando las reglas del juego. Entonces, poder Sí. nombrar lo que está pasando para y que lo pueda decir, también pueda decir su emoción de lo que está sintiendo para visualizarlo y solucionarlo. Es Y decir, una comunicación asertiva, invitar al diálogo a la niña, al niño, no maltratarlo por todo, también valorarle todo lo positivo que hace, así como ayudarle a mejorar en lo negativo, porque la niña, el niño no nace aprendido, ¿verdad? Siempre estamos descubriendo, somos curiosas y curiosos desde niña y niños y descubrimos cosas y a veces pues la acabamos y tenemos que ver cómo, de qué manera pues ayudarle a solucionar o decirle esto pasa por esto y esto, explicarle por qué es el problema, por qué estás así, por qué estás llorando, por qué venís así, por qué venís así. A veces, porque realmente a veces los dejamos solas y solos, porque a mí me llama la atención el caso de la niña que le dio la pastilla a otra niña, ¿verdad? Si acaso es cierta esa noticia, ¿verdad? No sé las raíces, yo solamente escuché que se decía que una niña, a otra niña le dio una pastilla de manera equivocada y que la pastilla pues contenía alucinógenos y que le provocó pues, le desencadenó un estado anormal a la niña, ¿verdad? Entonces esto en la escuela. Entonces este es un conflicto bastante duro, ¿verdad? Me imagino para ambas familias y para toda la sociedad, para toda la escuela, ya me imagino la directora, ya me imagino la profesora, me imagino las amigas, los amigos, me imagino el alboroto que se armó en esa escuela, ¿no? De estas situaciones. ¿Qué aconsejamos a las niñas y los niños también cuando vamos a la escuela? ¿Qué les decimos? ¿Cómo evitar problemas? ¿Cómo, me entendés? Todas estas cosas a mí me preocupa, maestra Luna. sí, tenemos una triste realidad que hay un descontrol en todos los ámbitos, hay una falta de límite hacia la niñez, hacia la adolescencia. No hemos puesto esos límites claros, no hemos puesto ese cariño. Vamos siempre con el grito porque es lo que hemos aprendido y es tan difícil de desaprenderlo. Y vamos sin ese control, no les vamos enseñando ese autocontrol para ellos mismos, ese respeto hacia los demás, de poder enfrentarse a una situación y poderla hablar, no, el poder no pasar a otras cosas,
siempre se van dando como otras situaciones, otras cosas que no tienen este poder controlar, este poder, sino que se va haciendo daño también, se está haciendo muy cruel y esto tiene que ver con, sin medir lo que, la consecuencia. Eso es una, ¿por qué? Porque no hemos aprendido los límites, entonces no tengo límite en las consecuencias de, de lo que pueda provocar una acción mía, un comportamiento mío. ¿Ve? Y en estos conflictos, en estas situaciones, cuando estoy en el punto, es importante como relajar primero el respirar, poder respirar para darle una solución ante cualquier conflicto que se presente. El saberse disculpar, si yo sé que hice algo que no estuvo bien, el disculpar, para poder, sí, para poder realmente, eh, dependiendo de la situación también, porque a veces cuando es violencia, eh, a veces es ahí es donde vamos las confusiones también, ¿ves? A veces genero violencia y pienso que con pedir perdón es suficiente, pero sí, dependiendo de las situaciones, debo disculparme en una resolución de conflicto. Lo de la empatía, que también lo mencionaba antes, es básico para poder escuchar, para que se abra la escucha. ¿Sí? Y las personas adultas podemos ser, como decía, somos ejemplo, si es necesario intervenir, intervenimos para poder ayudar a las niñas y los niños y llevarlos de las manos. Es difícil porque muchas veces no estamos presentes físicamente y las niñas, ellos pasan el día, van, hacen sus tareas y y no estamos atentas y es necesario estar un poco más atenta a lo que está pasando. Aunque la niña, la adolescente, el joven rechace ese consejo, rechace esa presencia, pero sí lo tenemos que hacer. Sí, muchas veces somos el reflejo también de esas familias, cómo resuelven problemas. Muchas veces somos el reflejo de todo lo que vemos. Vemos telenovelas, vemos un montón de cosas en los programas televisivos, con la tecnología, y no estamos atentas y atentos a lo que ven las niñas y los niños, y luego lo que ven lo practican. O sea, yo no estoy justificando, ¿verdad? En ningún momento la problemática que se dan, pero sí hay que saber las causas muchas veces de dónde vienen y por lo tanto hay que estar atentas y atentos, por lo menos preguntar qué tal, cómo te fue en la escuela, cómo estás, visitar la escuela y creo que también hacer un trabajo preventivo, las maestras, los maestros con todo el tema de los cuentos, pues ahora ya se está implementando los cuentos en la enseñanza, qué bonito, eso me alegra. Eso me alegra, maestra Luna, que se estén implementando los cuentos, pero hay que ver qué tipo de cuento le cuento a las niñas, el niño, que tenga un valor, que tenga un contenido. ¿Cómo voy a seguir yo con esos cuentos machistas, con estos cuentos que son competitivos, con estos cuentos que realmente son discriminativos? Esto no ayuda. Tengo que ver como maestra, como maestro, qué tipo de cuento, qué tipo de canción yo implemento en mi educación. Entonces, muchas veces pues sabemos, somos creativas, somos creativos, pero qué tipo de cuento, qué tipo de canción, qué tipo de valores quiero yo introducir o quiero yo implementar, motivar a las niñas y los niños a toda esta serie de valores que necesitamos hoy día para la resolución de conflictos o para las convivencias dentro de la escuela, dentro del aula de clase, realmente. Entonces yo pienso que los cuentos ayudan mucho, las canciones también, pero tenemos que valorarlo y hacer un gran análisis en relación a lo que yo estoy implementando en mi clase. Y por otro lado, pues tenemos ¿sí? No, incluso se pueden inventar cuentos en base a la historia, el crear con las niñas y los niños, y ahí van a salir también estas historias que queremos que salgan. Es una forma de expresarse, de compartirlo, porque es más fácil para ellos contarlo como un cuento, como una historia, que decir que es a mí que me está pasando.
Entonces, Exacto. es una herramienta también que lo podemos hacer y como decía el mensaje, el cuento tiene que tener el mensaje que yo quiero enseñar, porque cada quien tiene que analizar ese cuento que comparte. Sí, yo a veces me peleaba con mi hermana y mi mamá, la solución, como vos decís, maestra Luna, no hallaba más que hacer que decirnos que nos abrazáramos y que nos pidiéramos perdón. Y claro, yo aprendí a pedir perdón, a pedir disculpas. Y la verdad, bueno, como vos decís, el perdón, la disculpa no es lo que cura, ¿verdad? Ya hice el error, ya nos peleamos, pero la única forma era eso, la disculpa. Yo me quedé con eso, de la disculpa y que esto, que lo otro, pero también qué cosas en nuestro corazón, ¿verdad? Vamos limpiando, vamos cargando, vamos practicando, ¿verdad? Voy sacando para poder irme curando y ser una nueva persona, ¿verdad? De no quererme yo quedar con la ganancia, por decirte algo, porque las negociaciones son importantes y en las negociaciones debe de haber, por ejemplo, una madre que enseñe varias opciones, ¿verdad? No solamente decir el perdón, la disculpa, el abrazo, sino también de qué manera. Es bonito el abrazo, para mí era lindo. Yo ya estaba feliz con mi hermana. A veces nos peleábamos por la ropa, porque tal vez a mí me compraban una cosa y a ella no. Entonces yo le decía, yo te lo presto. Pero cuando ella me lo miraba a mí, entonces ella se ponía enojada y yo siempre se lo cuento a mi hermana, ¿verdad? Ella solo se pone barriza porque mi hermana es una gran persona, hoy día es una gran persona. Y yo digo, yo siempre le recuerdo eso, o sea, yo como que yo era la víctima. Y también eso, el de hacerse la víctima, no, pero también hay que ser objetivo cuando vos estás dañando al otro, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es bueno enseñarlo a las niñas y los niños a ser objetivos, como decía vos, qué estás sintiendo, qué estás viendo, qué está pasando, qué estamos interpretando. Y todo eso se enseña a través de los cuentos. Por eso yo pienso que hay que ponerlo siempre en la escuela. Y bueno, también escuchar a otras personas también que nos puedan decir en base a las experiencias, en base a los estudios, es importante. Vamos a escuchar aquí una persona que a través de un video pues nos habla qué tips podemos retomar para enseñarle a los niños a resolver problemas. El conflicto forma parte de la vida, de la existencia y de la convivencia. Solemos asociar la palabra conflicto con violencia, problemas, pelea o enfado, pero no nos damos cuenta que el conflicto en sí es una oportunidad para poder llegar a un acuerdo y por lo tanto fortalecer nuestra relación con el otro. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo debemos actuar frente a los conflictos que nos podemos encontrar en nuestras aulas y veremos la forma de crear alternativas de solución pacífica y equitativa con el objetivo de mejorar la convivencia y el bienestar en nuestras clases. Para poder dar la respuesta más favorable a los conflictos con el menor coste hacia nosotros mismos, vamos a tener en cuenta las 6 fases de resolución. Debes saber que estas fases son adaptables a todas las situaciones que nos encontremos. Vamos a verlas. Primera fase, orientación positiva ante el problema. Tenemos que asumir que el tener un punto de vista diferente al de otra persona forma parte de nuestra existencia como seres humanos. Cuando este hecho se convierte en un conflicto, tenemos que entender que esto forma parte de nuestra realidad y que es una situación normal e inevitable. Ante la aparición de un conflicto, debemos identificar y reconocer las causas del problema. Si este conflicto ha sido similar a otros, debemos evitar utilizar aquellos mecanismos que no nos dieron resultado positivo y valorar la opción de utilizar otros que creamos que pueden ayudarnos a solucionarlo. Hasta aquí no he dicho nada nuevo. Vamos a pasar a la segunda fase, la definición del problema. Tan importante es la identificación como la delimitación y formulación del conflicto que se está produciendo. Tendremos que buscar los hechos relevantes del conflicto y describirlos de manera clara para hacerlo entendible y comprenderlo mucho mejor. La tercera fase consta de la formulación de alternativas. Debemos producir el máximo de soluciones alternativas y así aportar el mayor número de opciones tanto de calidad como de variedad. Más adelante te explicaré algunos aspectos que serán esenciales a la hora de buscar las alternativas adecuadas. Cuarta fase.
Se basa en la valoración de estas alternativas y en la toma de decisiones. Realizar una valoración crítica de las diferentes alternativas generadas a la anterior fase, escogiendo una de ellas en base a los siguientes criterios. Hay que tener en cuenta las consideraciones positivas a corto, medio y largo plazo que se deriven de aplicar esta respuesta y la posibilidad real de llevarla a cabo valorando los costes y las recompensas. Quinta fase. Aplicación de la toma de decisiones. Es poner en práctica la respuesta aplicada, previendo los pasos que se llevarán a cabo, así como los mecanismos de control que utilizaremos para valorar su eficacia. La sexta y última fase constará en la valoración de los resultados obtenidos. En caso de que estos no hayan sido favorables, deberemos iniciar nuevamente el proceso de investigación de soluciones. Por lo tanto, y a modo de resumen, cuando nos encontremos delante de un conflicto, primero de todo debemos situarnos delante de él y explicarnos qué sucede. Buscaremos alternativas que puedan funcionar y escogeremos la que mejor se adapte a la situación. Por último, pondremos en práctica y evaluaremos los resultados para tenerlos en cuenta en futuros conflictos que puedan surgir. Ahora sí, ahí van los consejos que harán que te conviertas en el mejor mediador de conflictos. Es muy importante que los conozcas porque con ellos fortalecerás el proceso de su resolución y harás que puedas poner en práctica las 6 fases sin tener ningún inconveniente. Los consejos que te doy son los siguientes. Pregunta, no ordenes. A partir de preguntas, estamos invitando a los otros a participar en la solución del problema. En el momento en el que hacemos una pregunta a las partes, pasarán a ser cómplices de la solución y tendrán una actitud más positiva sobre el asunto. Pide con educación a pesar que consideres que debes dar un golpe sobre la mesa. Si utilizamos expresiones como por ejemplo, podrías o necesito tu ayuda para, hará que la otra persona abandone la defensiva y acepte mejor nuestra solicitud. En el botón de información y en la caja de información también, te voy a dejar el enlace a un vídeo donde te explico cómo puedes educar sin gritar. Te recomiendo que lo vayas a ver cuando este vídeo haya terminado. El tercer consejo que te doy es mostrar disposición si alguna de las partes lo necesita. Intenta ayudarla y muestra que estás haciendo todo lo que puedas por ella. Ataca el asunto y no las partes. Cuando queremos cambiar algo, tenemos que preguntarnos por qué debe cambiar y no por quién debe cambiar. Aclara tus decisiones explicando en detalle el porqué de tu resolución. Es fácil. Aunque a veces creamos que una actuación es obvia, debemos explicar el porqué de esa decisión para que todos puedan entenderla. No interrumpas. El hecho de interrumpir por sí solo ya es un motivo de conflicto. Escucha activamente con predisposición corporal. Si escuchamos detenidamente a la otra parte y damos señales corporales de comprensión, estaremos predisponiendo a nuestro interlocutor a expresar sus necesidades y a aceptar nuestras ideas y sugerencias. No actúes emocionalmente, es decir, no permitas que el conflicto se lleve hacia la persona en lugar de hacia el asunto. Para ello, debe ser lo más objetivo posible. Y por último, evalúa los pros y contras de la resolución valorando los costes y beneficios obtenidos. Hasta aquí las actuaciones y respuestas frente a los conflictos que puedan surgir en el aula. Muchas gracias a todas las... Bueno, con esto vamos a finalizar este programa de la maestra Luna. Enseñemos a la niñez a resolver problemas, a resolver conflictos. Y es que hay que retomar todo esto, ¿verdad? De las negociaciones, de los diálogos, del respeto, del cariño, de la confianza, de que podemos buscar cambios hacia la situación para nosotras y nosotros mismos, ¿verdad? De poder identificar el problema, de poder cómo cambiar las situaciones también que se nos está presentando, ¿verdad? Como problema o como conflicto en las niñas y los niños. Así es que podemos escuchar este programa para apoyar a las niñas, a los niños, para buscar también mayor información que nos puedan dar elementos y herramientas para ayudar a la niñez a que sean grandes personas con autoestima, con capacidad de resolver problemas de la manera más positiva, de la manera más beneficiosa para ambos. Muchas gracias y siempre aportando y compartiendo todas estas ideas para ir siempre mejorando. Gracias. Corran, brinquen, salten, vamos a empezar.
la maestra Luna, vamos a escuchar. Hemos presentado La Maestra Luna. Todas las estrellas pueden aprender y los grandes cambios ya los van a ver. Educar para cambiar. Cambiar para educar. Un programa radial sobre temas relacionados con la educación. La 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 la. La 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 la.